Quizás en muchas ocasiones tú le has preguntado a Dios el por qué tú estás atravesando esta enfermedad o atravesando este proceso de salud y Dios no te ha respondido. Cosa que ya está en la Biblia, pero a veces tendemos a esperar, a escuchar a Dios audiblemente, pero ya está en la Biblia. Te has preguntado el por qué hay personas convaleciendo de hambre. Hay personas convaleciendo de una crisis mental o emocional. Hay personas convaleciendo por una crisis de salud. Puede ser emocional, puede ser física. Pero la persona está pasando por un proceso el cual ha estado esperando en que Dios se glorifique en su vida. Y estoy hablando de creyentes, gente de fe, gente que le ha creído a Dios, que conoce de Dios y de su palabra, pero aún así ha estado experimentando ese quebrantamiento o ese proceso de enfermedad que para muchas ocasiones en nosotros se manifiesta de manera tal que nos preocupa al nivel de que nos desanimamos, comenzamos a desesperarnos porque queremos que el milagro ocurra, queremos que Dios nos sane, no queremos estar atravesando ese proceso, pero ya el Señor te había hablado y tú conoces qué hacer. El Señor había dicho que el joven que estaba convaleciendo por causa de una enfermedad de ceguedad que no podía ver, ante la pregunta de los discípulos le había dicho, porque ellos le habían preguntado el por qué estaba así, si era por una ocasión cultural, ya que se acostumbraba a que si sus padres habían pecado, esa maldición trascendía a esa generación y luego pasaba de cuerpo en cuerpo, así mientras cada generación de esa familia pues tomaba lugar en este asunto de lo que es ese extracto de conocimiento que para muchos era una media verdad, y lo que es la cultura, lo que la gente alcanzaba a conocer, pero no era así. El Señor dijo, no es ni cultural, no es ni familiar, no es heredad, no es herencial esa enfermedad, sino Él está enfermo, Él está ciego para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, Él estaba explicándole a ellos que era para que Él pudiera hacer el milagro delante de los incrédulos, delante de la gente que no le servía a Dios, que estaba lejos del camino del Señor, y otros que estaban ahí, que creían, pero que su fe no era lo suficientemente alta ni sólida para poder provocar que un milagro ocurriera en ellos. Y ahí era que Dios observaba esa plataforma para aprovecharse de esta crisis y entonces poder obrar en este asunto, y por medio de un quebrantamiento el poder hacer ocurrir un milagro, y así por medio de una persona que iba a ser útil para esta plataforma ya preparada de antemano por causa de Jesús y su ministerio, ocurriera un milagro, que eso fuera noticia y se regara, se esparciera por todo Siria, Galilea, Jerusalén, entre otros lugares donde Él estuvo predicando y haciendo el bien. Nosotros debemos de aprender que este proceso que estamos atravesando, todo tiene un resultado final. Pero debes de aprender y recordar y no olvidar que la decisión final sobre tu proceso está en manos de Dios. Que Dios simplemente está esperando el momento para Él poder hacer ocurrir el milagro. ¿Entiendes? No te desesperes, no te desenfoques, no te desanimes, no creas lo que dicen los hombres. Si la ciencia o los médicos te dan un resultado contrario a lo que tú esperabas, tranquilo, recíbelo. Ahora, cuando llegue el momento de activar la fe, entonces tú vas a declarar que Dios va a hacer ocurrir un milagro sobre ti, tus hijos o cualquiera que sea un familiar que esté convaleciendo. Esto es un proceso, pero te va a ayudar a crecer. Ahora, estos cortos pensamientos son buenos a hacerlos llegar a las personas de manera que se comparta, lo etiquete o etcétera, porque hay muchos como nosotros que a veces obviamos en que el milagro nuestro está en manos de Dios y comenzamos a confiar más en la medicina. La medicina ciertamente alivia, pero no sana. Un detalle muy importante. Ahora Dios
sí se puede glorificar en ti y extirparle raíz toda dolencia, toda condición y llevarse a todo quebrantamiento espiritual o prueba, batalla, lo que sea que estés pasando, porque así es que Dios espera el escenario, el momento perfecto para glorificarse en ti. Y sin darte cuenta, Dios te está usando. Dios está haciendo de ti un instrumento de convicción para la gente, para que la gente entienda de que si tú pasaste por un proceso pero lo pudiste superar, ellos también. Eso es todo, ya está. Esta reflexión merece compartir. Amado, es corta. Y gracias por dedicarle siempre el tiempo a Dios. Ciertamente aprenderás. Así que más vale reconocer a Dios en todos tus asuntos y confesarle a Dios que Dios tomará lugar en tu vida y hará ocurrir un milagro. Ese milagro tiene tu nombre y nadie te lo puede quitar. Dios te bendiga, Dios te guarde.